Buenas, distinguida audiencia. Bienvenidos a Asesores Legal al Día, el podcast donde desglosamos temas legales y complejos para que lo entiendas de una manera sencilla. Soy su anfitrión Richard Ramírez y hoy vamos a desarrollar un tema de gran importancia para todos, como son la herencia y los testamentos aquí en Venezuela. Aunque a veces lo evitamos, es crucial para la tranquilidad de nuestras familias. Cuando hablamos de herencia, nos referimos al proceso mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida se transmiten a sus sucesores o herederos. En Venezuela, este proceso sigue leyes específicas que se rigen principalmente por el Código Civil venezolano y la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. ¿Qué se hereda en Venezuela? Ahora bien, pues se hereda todo lo que la persona poseía, dentro de las cuales tenemos propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, joyas, obra de artes. Pero también las deudas, sí, así como lo escuchan. Las deudas también son heredadas. Es importante que los herederos sepan que no solo pueden heredar los bienes y desechar las deudas. La ley establece que la herencia se puede recibir a beneficio de inventario, lo que significa que los herederos solo responden por las deudas hasta el monto de los bienes heredados, y no con su patrimonio personal, o reciben la herencia de la manera pura y simple, lo que significa que los herederos aceptan la herencia, tanto los activos como las deudas del fallecido, sin limitación alguna y respondiendo con su propio patrimonio si las deudas superan el valor de los bienes heredados. Ahora bien, ¿qué son los bienes y qué son los derechos? Tenemos los bienes inmuebles, que son propiedades urbanas, entre las cuales tenemos apartamentos, locales, comerciales, terrenos urbanos, y las propiedades rurales, son fincas y empresas agropecuarias. Cabe destacar la importancia de tener el documento de propiedad y que éste esté debidamente registrado. Tenemos también los bienes muebles, que son vehículos, obras de arte, joyas, colecciones, muebles de valor, y los activos financieros, que son cuentas bancarias como ahorro corriente, depósitos a plazo fijo, acciones de bonos, fondos de inversión y seguros de vida con beneficiarios. Y los derechos de patentes, marcas comerciales, derechos de autor si son heredables y créditos a favor del fallecido. Ahora bien, para entender el beneficio de inventario veremos este ejemplo. Si tu padre dejó una casa valorada en $50,000 y una deuda es de $70,000 como heredero, solo responderás por la deuda hasta $50,000 del valor de la casa heredada. Tu patrimonio personal o tu propia casa, tu carro, tus ahorros no se verán afectados con el excedente de la deuda cuando recibes la herencia de beneficio de inventario. Existe un plazo legal para realizar el inventario y decir si acepta la herencia pura y simple o a beneficio de inventario, que son de 3 meses contados desde la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte del causante. Si bien la aceptación es a beneficio de inventario, deben hacer inventario con avalúo formal para determinar el patrimonio real. ¿Quiénes son los herederos según la ley en Venezuela? En Venezuela la ley establece un orden de sucesión cuando no hay testamento, lo que llamamos sucesión intestada. En este orden es el siguiente: hijos y cónyuges como primer lugar, los hijos ya sean dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, y el cónyuge superviviente si no está divorciado legalmente. Todos heredan por partes iguales. Ahora bien, cuando no hay hijos, heredan en segundo término los ascendientes, o sea, los padres, y el cónyuge sobreviviente. Que no haya padres, pueden heredar los abuelos u otros ascendientes, junto con el cónyuge legalmente casado. En tercer caso, heredan los hermanos y sus descendientes. Si no hay ascendientes ni cónyuge, heredan hermanos. En caso de que algunos hayan fallecido, sus hijos, en este caso los sobrinos del causante. Otros parientes hasta el sexto grado de consanguinidad, si no hay ninguno de los anteriores. La herencia pasa a otros parientes colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad.
Si no hay ascendiente, no hay cónyuge ni hijo, pues en este caso extremo, el Estado es el que hereda. Es importante destacar que el concubino o concubina, la pareja que vive en unión estable de hecho, no hereda directamente en la sucesión intestada, a menos que se haya establecido un testamento a su favor. Esto es un punto clave y a menudo genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque resulta que a diferencia del matrimonio, el concubino no es una unión legal. Por lo tanto, no es heredero legal por la sucesión intestada. Si la pareja desea que el concubino herede, es imprescindible que exista un testamento que lo designe como legatario o heredero de una parte de la herencia. Ahora bien, hay una cosa que está dentro del matrimonio que son los bienes de la comunidad conyugal. Que antes que dividir la herencia con la muerte, se disuelve la comunidad de gananciales o la comunidad conyugal. La mitad de esos bienes ya le pertenecen al cónyuge y la otra mitad es la que entra en la masa hereditaria a repartir. En otras palabras, la masa hereditaria es del 50% de los bienes conyugales. En segundo término, abordaremos el tema del testamento, que es un acto voluntario y unilateral mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es la herramienta legal más poderosa para asegurar que tu voluntad se cumpla. Ahora, ¿por qué hacer un testamento en Venezuela? Hay varias razones por las que un testamento es crucial, dentro del cual tenemos: el causante tiene la libertad para disponer de todos sus bienes, pero en Venezuela existe la figura de la legítima, que es una parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a los herederos forzosos, que son los hijos, padres y cónyuges, que es del 50% de la masa hereditaria, por lo que el causante solo puede disponer libremente del otro 50%. Con un testamento puedes decidir a quién o quiénes dejar en ese porcentaje. Otro es evitar conflictos familiares. Un testamento claro y bien redactado puede prevenir disputas y malentendidos entre los herederos, que lamentablemente son muy comunes cuando no hay una voluntad específica. También protege a los seres queridos que no heredan legalmente. Si quiere dejar algo a tu pareja en unión estable, concubino o concubina, a un amigo cercano o a una organización benéfica o a cualquier persona que no sea un heredero forzoso, el testamento es la única vía. Para hacer un testamento es obligatorio designar un albacea, que es la persona designada por el testador en su testamento para ejecutar sus últimas voluntades, administrar los bienes de la herencia y distribuirlos entre los herederos. También el testamento sirve para el reconocimiento de hijos o deudas. Un testamento puede usarse para reconocer hijos que no hayan sido reconocidos formalmente o para establecer el pago de las deudas específicas. Para que se pueda entender la legítima, la representaremos con un ejemplo práctico. Si tienes una herencia de 100 unidades, 50 unidades son la legítima que debe ir a tus herederos forzosos. Los otros 50 unidades las puedes dejar a quienes quieras, incluyendo a tu pareja no casada, a un amigo o a una fundación. La razón primordial del testamento es evitar conflictos familiares y agilizar trámites. Un testamento claro simplifica enormemente el proceso de partición de la herencia y reduce la probabilidad de pleitos entre los herederos, que pueden durar años y consumir grandes sumas de dinero y energía emocional. Pasaremos ahora a explicar un poquito qué son las condiciones de un testamento y los legados. En el testamento se pueden establecer condiciones como, por ejemplo, dejo mi biblioteca a mi sobrino si termina la universidad,
o legados específicos. Dejo mi reloj a mi hermano Juan. En cuanto a los legados, dentro de la sucesión testamentaria, además de la figura del heredero, existe la del legatario. El heredero es un sucesor a título universal, lo que significa que recibe la totalidad o parte de una alicuota proporcional del patrimonio del causante, incluyendo sus activos pasivos, que son las deudas. El legatario, en cambio, es un sucesor a título particular, lo que implica que solo recibe uno o varios bienes específicos del patrimonio del causante, sin asumir las deudas de la herencia, a menos que el testador le imponga una carga específica que no exceda el valor del legado. Ahora bien, la designación del legatario solo puede hacerse mediante el testamento. En Venezuela existen varios tipos de testamentos, de los cuales pueden ser ordinarios o especiales. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos los testamentos ordinarios abiertos, que es el más común. Este se otorga ante un notario público y dos testigos, y su contenido es conocido por todos los presentes. El testador manifiesta su voluntad ante un registrador, subalterno y sus dos testigos, o ante 5 testigos sin la concurrencia del funcionario del registrador, aunque esta última es menos frecuente. Su contenido es conocido por los intervinientes. El otro testamento ordinario es el testamento ordinario cerrado. En este caso se entrega al notario el testamento en un sobre sellado y su contenido solo se conoce después del fallecimiento del testador. Requiere de más formalidades y es el menos frecuente. El testador escribe sus disposiciones o las hace escribir por otra persona y las introduce en un sobre cerrado. Este sobre se le presenta ante un registrador y dos testigos, declarando qué es lo que contiene su testamento. El contenido solo se conocerá después del fallecimiento del testador al abrir el sobre. También tenemos testamentos especiales. Son aquellos que se hacen en circunstancias particulares, como en tiempos de guerra, en el extranjero o a bordo de naves o aeronaves. Tiene una validez limitada en el tiempo. Dentro de estos tenemos testamento en caso de pandemia o otorgado en lugares donde haya una pandemia grave. El testamento de buque realizado durante un viaje marítimo o aéreo, o testamento de militares otorgados en campaña o en situaciones de guerra. Toda la sucesión intestada o testamentaria devenga en impuestos sucesorales. El proceso de declaración sucesoral es el siguiente. Una vez que la persona fallece, ya sea con testamento o sin él, los herederos tienen una obligación legal fundamental de hacer la declaración sucesoral. La declaración sucesoral en Venezuela es un trámite legal y tributario que debe realizar los herederos de una persona fallecida para registrar formalmente los bienes, derechos y deudas que conforman el patrimonio hereditario. Este procedimiento se presenta ante el CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y está regulada por la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Tenemos que, ¿para qué sirve esta declaración sucesoral? Bueno, primeramente sirve para el reconocimiento legal de los herederos. Permite identificar quiénes tienen derecho a heredar. Determinan el patrimonio hereditario. Se declaran los activos como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y los pasivos del fallecido, que son las deudas. El cálculo y el pago del impuesto sucesoral. El CENIAT evalúa si corresponde pagar impuestos por la herencia recibida. La obtención de la solvencia, que es un requisito indispensable para disponer legalmente de los bienes heredados, como vender una casa o registrar una propiedad. Este trámite debe realizarse dentro de los 180 días hábiles siguientes al fallecimiento del causante,
con prórroga de 180 días más. Si no se cumple con este plazo, pueden aplicarse sanciones. Como consejos finales, podemos decir lo siguiente: no dejes la planificación para última hora. Planificar tu herencia hoy te ahorrará muchos dolores de cabeza a tus seres queridos en el mañana. Buscar asesoría legal especializada. Este es un tema complejo. Un abogado especialista en sucesiones te guiará en todo el proceso, desde la redacción de un testamento hasta la tramitación de la declaración sucesoral. Mantén tu testamento actualizado. Las circunstancias cambian, los bienes cambian, las relaciones familiares cambian. Revisa tu testamento periódicamente para asegurarte de que sigue reflejando tu voluntad. Comunica tus deseos si te sientes cómodo. Si bien un testamento es un documento legal, hablar con tus seres queridos sobre tus deseos debe ayudar a evitar sorpresas y facilitar el proceso cuando llegue el momento. No lo veas como un tema oscuro o tabú, sino como un acto de responsabilidad y amor a tus seres queridos. Hasta aquí el episodio de hoy de Asesores Legal al Día. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Si tienen alguna duda, pregunta o desean profundizar algún aspecto, no duden en contactarnos. Hasta la próxima.